Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desentrañar uno de esos temas que ha tenido a medio mundo hablando y especulando. Sí, estoy hablando de ese título que seguramente capturó su atención, Escándalo infidelidad de Andercel y Kerem Bürsin, la verdad al descubierto. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos estrellas turcas, y la noticia de una posible infidelidad entre ellos fue, digamos, un terremoto en el mundo del entretenimiento. Así que, si quieren saber qué hay detrás de todos esos rumores, qué se dice, qué se desmiente, y cuál podría ser la verdadera historia, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos en todo este drama, les pido un pequeño favor que para nosotros significa muchísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos las noticias más candentes y los chismes más jugosos del espectáculo. Gracias de antemano. Vamos a empezar por el principio. Andercel y Kerem Bürsin, para quienes quizás no estén tan al tanto, son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, especialmente después de su exitosa serie, Sen Kalkam, que en español se tradujo como Pobre Corazón o Tú me llamas. La química entre ellos en pantalla era tan palpable, tan real, que inevitablemente los rumores de que su relación trascendía la ficción comenzaron a circular casi de inmediato. Y, seamos sinceros, a todos nos encanta ver que esa chispa que vemos en la pantalla se convierta en algo real en sus vidas privadas, ¿verdad? Durante un tiempo, ellos mantuvieron una postura bastante reservada sobre su relación. No confirmaban ni desmentían abiertamente, lo que, como era de esperar, solo avivó aún más las llamas de la especulación. Las redes sociales se llenaron de fotos de ellos juntos, de viajes, de momentos que parecían indicar que estaban más que solo compañeros de trabajo. Y ahí es donde entra el primer ingrediente de nuestro escándalo, la expectativa y el deseo de los fans de verlos juntos. Pero, como suele suceder en el mundo de la farándula, las cosas nunca son tan sencillas. Los rumores de infidelidad empezaron a surgir hace relativamente poco, y se hicieron especialmente fuertes después de que se rumoreara que Hande podría estar saliendo con alguien más, o que Kerem ya estaba involucrado con otra persona. La prensa turca, siempre ávida de noticias exclusivas, se lanzó de cabeza a investigar y a publicar todo tipo de especulaciones. Se habló de terceros en discordia, de encuentros secretos, de mensajes ocultos. Y, claro, esto generó una ola de confusión y decepción entre muchos de sus seguidores, quienes habían invertido emocionalmente en su historia de amor. La intensidad de esta reacción subraya la profunda conexión que los fans establecen con sus ídolos, una conexión que puede ser tan fuerte que cualquier indicio de conflicto o traición se siente como una herida personal. Lo interesante de este tipo de escándalos es cómo la información se va tejiendo, a veces, se distorsiona. Lo que empieza como un pequeño rumor puede escalar rápidamente a una noticia de portada sin que necesariamente haya pruebas sólidas. En el caso de Hande y Kerem, se han presentado supuestas evidencias que, al ser analizadas de cerca, resultan ser bastante débiles o fácilmente explicables. Por ejemplo, se han mencionado avistamientos en lugares públicos, coincidencias en publicaciones de redes sociales, o testimonios anónimos que, francamente, podrían ser fruto de la imaginación o de intenciones maliciosas. Es fascinante observar el proceso de creación de narrativas en el mundo de la información, donde la ausencia de hechos concretos es a menudo suplida por la especulación y la interpretación subjetiva. El ciclo de un rumor en la era digital es vertiginoso. Un comentario casual puede ser amplificado por miles de personas en cuestión de horas, transformándose en una verdad aceptada por muchos sin un escrutinio crítico. Una de las teorías más fuertes que circuló fue la de que Kerem podría haber sido infiel a Hande con otra actriz turca, cuyo nombre prefiero omitir por respeto, pero que ustedes probablemente ya habrán visto circular en las redes. Se decía que habían sido vistos juntos en circunstancias comprometedoras,
que había mensajes intercambiados, e incluso se llegó a hablar de infidelidades de larga data. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido ninguna confirmación oficial de estas acusaciones. Ni Hande ni Kerem han hablado públicamente de manera concluyente sobre estos rumores de infidelidad. Suelen ser bastante privados en cuanto a su vida personal, y es muy probable que prefieran resolver sus asuntos en privado, lejos del escrutinio público y mediático. Esta discreción, aunque frustrante para algunos, es una estrategia inteligente para salvaguardar su intimidad en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa. La tentación de dar detalles jugosos es grande, pero la recompensa de mantener el control sobre su propia narrativa personal es, para muchos, invaluable. Por otro lado, también han surgido rumores y especulaciones sobre una posible ruptura entre ellos, que a veces se confunden con el tema de la infidelidad. Se ha dicho que su relación se ha enfriado, que ya no se ven tanto, que sus publicaciones en redes sociales son menos frecuentes y menos cariñosas. Y claro, cuando una pareja famosa deja de compartir detalles de su vida juntos, el público tiende a interpretar esto como una señal de problemas. Pero, de nuevo, ¿cuánto de esto es realidad y cuánto es simple especulación? Es difícil decirlo con certeza. La dinámica de las relaciones de pareja en el ojo público es un terreno minado, donde cada cambio en el comportamiento percibido puede ser interpretado como una crisis. La ausencia de pruebas de afecto público, como fotos o comentarios cariñosos, se convierte en una especie de vacío que la imaginación colectiva se apresura a llenar. Los medios de comunicación, en particular los tabloides, a menudo se benefician de estos rumores. Generan clics, venden periódicos, y mantienen a la audiencia enganchada. Y en el caso de Hande y Kerem, dada su enorme popularidad, el interés es aún mayor. Por eso, es importante ser un consumidor crítico de la información. No todo lo que leemos o vemos en Internet es necesariamente cierto. A veces, hay intereses ocultos, o simplemente se busca crear una narrativa sensacionalista. La industria del entretenimiento se nutre de las historias, y las historias de amor y desamor de las celebridades son particularmente lucrativas. La búsqueda de la verdad, en este contexto, se convierte a menudo en un ejercicio de discernimiento, donde el oyente debe separar el grano de la paja, lo real de lo fabricado. Una parte interesante de la historia es cómo los propios fans reaccionan a estos rumores. Muchos de ellos se sienten profundamente afectados, como si fueran parte de la relación. Hay quienes defienden a sus ídolos a capa y espada, desmintiendo cualquier acusación, y hay otros que se decepcionan y critican duramente. Esta polarización es algo común cuando se trata de celebridades. La devoción de los fans puede ser una fuerza increíblemente poderosa, capaz de elevar a sus ídolos a alturas estratosféricas o de generar una indignación colectiva cuando perciben una traición a la imagen que se han forjado de ellos. Es un fenómeno que revela la profunda necesidad humana de conexión emocional, incluso con figuras distantes y mediáticas. Analicemos un poco lo que podría haber de verdad en todo esto. Es posible que, como en cualquier relación, Hande y Kerem hayan tenido sus altibajos. Es posible que hayan pasado por momentos difíciles, o que hayan decidido tomarse un tiempo separados. Y es posible también, aunque no haya pruebas, que haya habido algún tipo de traición o engaño. Sin embargo, sin una confirmación directa de los involucrados, todo lo que tenemos son suposiciones y rumores. En la vida real, las relaciones son complejas y multifacéticas, y la idea de una perfección idílica, alimentada a menudo por las narrativas de la ficción, puede ser una expectativa poco realista. La naturaleza humana es imperfecta, y las relaciones, por muy públicas que sean, están sujetas a los mismos desafíos y matices. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la presión mediática sobre su relación ha sido inmensa. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, han estado bajo el microscopio. Cada aparición pública, cada foto,
cada comentario ha sido analizado y debatido. Esta constante exposición puede ser agotadora para cualquier persona, y mucho más para una pareja que intenta construir una relación en medio de la fama. La lupa mediática puede distorsionar la realidad, magnificando pequeños incidentes o creando problemas donde no los hay. La vida de una celebridad es, en muchos sentidos, una actuación continua, donde cada gesto es observado y juzgado por una audiencia global. Además, en la cultura turca, la vida privada de las celebridades es un tema de gran interés público. Las revistas y los programas de televisión a menudo se centran en los aspectos más escandalosos de sus vidas, y esto puede generar una presión adicional para mantener una imagen determinada. Los medios turcos, en particular, tienen una reputación de ser muy intrusivos en la vida de sus estrellas, y esta dinámica cultural agrava aún más la situación. La delgada línea entre la admiración y la invasión de la privacidad es, en este contexto, a menudo cruzada. Ahora, ¿cuál es la verdad al descubierto, como dice nuestro título? La verdad es que, hasta ahora, no hay una verdad definitiva y confirmada sobre una infidelidad. Lo que hay es una maraña de rumores, especulaciones, y un gran interés público en la vida privada de H. Andersel y Kerem Bürsin. Ambos son artistas talentosos que han conquistado corazones en todo el mundo, y es posible que prefieran mantener su vida personal fuera del foco de atención de la prensa sensacionalista. La ausencia de una gran revelación no significa necesariamente que no haya ocurrido nada, pero sí significa que, desde una perspectiva pública y verificable, no hay pruebas concluyentes. La verdadera verdad, en muchos casos, pertenece a los individuos involucrados. Si analizamos las declaraciones que han hecho en los últimos tiempos, siempre han sido cautelosas. Cuando se les ha preguntado sobre su relación, han evitado dar detalles concretos, optando por respuestas genéricas sobre la amistad y el respeto mutuo. Esto, aunque decepcionante para quienes buscan un romance de cuento de hadas, es una estrategia sensata para proteger su privacidad. En un mundo donde cada palabra puede ser analizada hasta el extremo, la ambigüedad controlada se convierte en una herramienta de defensa. En definitiva, este escándalo de infidelidad parece ser más un reflejo de la insaciable sed de chismes del público y de los medios, que de una realidad probada. Es importante recordar que detrás de los personajes públicos, hay personas con sus propias vidas, sus propios problemas, y su derecho a la privacidad. La idealización de las celebridades puede llevar a la imposición de expectativas poco realistas y a la invasión de su espacio personal. Comprender esta distinción es crucial para mantener una perspectiva saludable sobre la vida de las figuras públicas. Hemos visto cómo los rumores se originaron, cómo evolucionaron, y cómo la falta de confirmación oficial deja todo en el terreno de la especulación. Hemos analizado la influencia de los medios y de los fans en la creación y propagación de estas historias. Y, sobre todo, hemos llegado a la conclusión de que, a menos que Andy y Kerem decidan compartir detalles, la verdad sobre una supuesta infidelidad permanecerá oculta. El misterio, en este caso, es un subproducto de la falta de información verificable y de la persistencia del interés público. Así que, para resumir, hemos abordado los rumores de infidelidad que han rodeado a Andersel y Kerem Bürsin, alimentados por su popularidad y la química que mostraron en pantalla. Exploramos las especulaciones que han circulado en la prensa y en las redes sociales, y destacamos la falta de pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Concluimos que, en ausencia de declaraciones oficiales, lo que tenemos es una historia tejida de suposiciones y un intenso interés público. Es un recordatorio de la línea difusa entre la vida pública y privada de las celebridades, y la importancia de ser críticos con la información que consumimos. La narrativa mediática es un poderoso constructor de realidades, y nuestra capacidad para cuestionarla es nuestra mejor arma contra la desinformación. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los temas más comentados del momento.
Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos? ¿O consideran que es simplemente un invento de la prensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, porque su opinión es muy valiosa para nosotros y nos encanta leerlos y debatir. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal cobre vida, y sus perspectivas enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de entretenido e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.